Buenas con todos, chicos, bienvenidos a nuestro primer capítulo de ese grupo de podcast llamado Habitamos el Espacio. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema, el cual es fundamentos de la composición y orden en el diseño de interiores. Bueno, primero para dar una breve introducción de por qué hemos elegido esto y la importancia de justamente todo esto, tenemos que tener en claro que los principios ordenadores, como su propio nombre lo dice, organizan información y procesos para lograr eficiencia y claridad, mientras que los propios principios de la composición estructuran elementos visuales para generar armonía y equilibrio. Ambos buscan un orden coherente que facilite la propia comprensión y la interacción. Aquí tenemos a 5 panelistas y bueno, creo que nuestro panelista Ronnie nos quiere comentar algo acerca de esto. Por favor. Sí, hola chicos, buenos días. Un gusto estar acá con ustedes, la verdad. Bien, claro, tú mencionas, sí, tú mencionas, bueno, mencionaste como primer punto los principios de la composición. Eh, bueno, sobre esto eh, tengo cierta noción, pero básicamente se basa en la relación armónica entre las dimensiones de los elementos. Esto se da dentro de un espacio y bueno, permite que los objetos y los componentes que están en este espacio guarden una escala adecuada, generando equilibrio, coherencia, estética en el diseño, ¿no? Eh, Claro. Y sí, bueno, ahora me pregunto, pues, ¿nos podrías comentar acerca de las características, digamos, de esto tan importante que es la proporción, como tú comentas? claro, por supuesto. A ver, básicamente se resume en tres puntos, ¿ya? El primer punto tenemos la relación entre partes y todo, la escala humana y las reglas clásicas. Bien, la relación entre partes y todo es que cada elemento guarda su coherencia con un conjunto, evitando alguno que se perciba desproporcionado. En torno a la escala humana, los objetos se diseñan y se disponen considerando las dimensiones de nuestro cuerpo. Y por último, las reglas clásicas pueden aplicarse usando la proporción ahora, también modulaciones geométricas o cánones de diseño que refuercen la armonía visual. Increíble lo que comentas. Ahora, ¿podrías comentarnos acerca de las ventajas, pues, no, que ofrece la proporción, pues, no, en cuanto a todo ese tema visual? Sí, a ver. Ventajas. Sí, puede generar armonía visual al integrar correctamente las partes con el todo. También favorece la funcionalidad de adaptar el espacio a medidas cómodas y realistas. Y una última ventaja, creo yo, que aporta estética y coherencia, evitando sensaciones de desequilibrio. Muchas gracias. Bueno, un poco de la proporción y explicando un poco de casos que podemos ver en la vida cotidiana. Esto se puede aplicar en un lugar común, como es la sala, que puede ser simétrico, que todo ocupe un lugar, un espacio, sin incomodar o abarcar todo el espacio. Esto puede estar teniendo su proporción, ¿no? Como se dice, un cierto espacio para que se pueda circular bien, un cierto espacio para que, o una cierta altura para que nos sentemos cómodos, y así con todos los materiales que se encuentran dentro de un espacio. También se puede dar una habitación, la proporción de la cama en torno a la habitación. Si tenemos una habitación grande, puede haber una cama grande. Y si tenemos una habitación chiquita, puede haber una habitación, perdón, una cama pequeña. Y lo mismo con la altura, si es poca altura o más altura, puede haber otros elementos decorativos con proporción también a la habitación y al mobiliario que se encuentra dentro de esta. Sí, Exactamente, pues no, es increíble, ¿no? Y fundamental lo que estás comentando, como este tema de la proporción está, digamos, relacionado a todo el tema ergonómico, pues, ¿no? Para que todo se vea, digamos, de manera adecuada en el propio espacio. sí, eso es. Bueno, creo que con eso he explicado un poco de la proporción. No sé si alguien más quiere opinar o... A ver, nuestra panelista Katiska, ¿nos quiere comentar algo? Buenos días, chicos. Sí, bien, con respecto a lo que es la proporción, estoy de acuerdo con ustedes. Me parece un tema bastante interesante y cómo es la importancia de ello en el diseño de interiores, ya que, como bien mencionó esto Ronnie, es importante también para poder saber cómo poder aplicarlo en el diseño de interiores si es que este ambiente es grande o es pequeño, para que todo pueda tener una relación entre sí y justamente también se pueda ver bastante logrado lo que es el tema de la armonía visual, ¿no? Ya que muchas veces sucede que pese a que obviamente no existe esto dentro del diseño, hay problemas luego con respecto a la ergonomía, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, justamente explicando un poco, pues, ¿no? El tema del principio de la composición. Creo que nos querías comentar algo más, ¿no, Katy? Acerca de un punto más. Sí, correcto.
me gustaría hablar sobre lo que es el equilibrio simétrico. Esto consiste en poder disponer tanto elementos decorativos como mobiliarios con respecto a un eje, de manera en la cual esto se pueda ver como si tuviese un efecto como de espejo, tal como se ve en el primer caso existente que tenemos ahí en pantalla. Se puede ver como el eje se nota claramente, se evidencia a través ya sea de mobiliario, en este caso, este se marca a través de lo que es el vano, ¿no? El vano que tenemos ahí en la parte superior. Y podemos ver cómo, pese a que no tenemos los mismos ambientes a los costados, podemos ver que en un lado tenemos una cocina y en el otro lado ya sería el espacio distribuidor. De igual manera se genera este equilibrio simétrico, ¿no? Este balance. Claro, interesante, pues no es la forma, y digamos que justamente la simetría y el equilibrio simétrico es pues algo vital, pues no incluso para las personas que más les gusta el orden, pues no, ya que digamos que el espacio es mucho más limpio y mucho más ordenado, pues no, por así decirlo. ¿Me puedes comentar un Exacto, poco más, por Leonardo. favor? Y de cierta forma también está relacionado con el tema anterior mencionado, ¿no? Con respecto a lo que es la proporción, ya que obviamente se busca este equilibrio en la armonía visual. Bueno, si nos puedes comentar un poquito más. Claro, sí, tenemos tres características principales. La primera, que es la que ya mencioné, que es el eje central, el cual se marca por mobiliarios, vanos, objetos decorativos también, ¿por qué no? El efecto visual que se genera, que es un efecto visual de espejo, y si es que obviamente no está en sí como tal completamente espejado, de igual manera se tiene que generar un equilibrio simétrico, ¿no? Y por último, la jerarquía, ¿no? Podemos ver cómo hay elementos que son los que tienen mayor peso visual, por así decirlo, sin dejar de que obviamente sea equilibrado simétricamente, ¿no? Asimismo, también esto, tenemos ventajas, entre ellas es una de las que ya mencionaste, que se transmite lo que viene a ser un orden mucho más visual. Esto también hace generar un efecto de espacios mucho más amplios. Y por último, se destaca bastante también el tema de la ergonomía a través de circulaciones claras relacionadas con la funcionalidad. Bien, chicos, como les mencionaba, por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos de casos existentes. Veo que Jan quiere intervenir. No sé si notas algo con respecto a lo que he mencionado en estos casos que nos puedas comentar. Sí, sí, Katiuska. Bueno, como estabas mencionando sobre el equilibrio simétrico, por ejemplo, en estas imágenes se pueden visualizar esos espacios a través de un eje central que divide estos escenarios en lo que son en mitades equilibradas, y también el caso de los mobiliarios, los colores, los elementos decorativos distribuyen de forma simétrica, también generando esas sensaciones de orden, estabilidad y armonía en el ambiente. Claro, Jan, sí, estoy de acuerdo contigo. En el anterior caso se vio que, por ejemplo, el eje se estableció a través de lo que viene a ser un vano. En este otro caso tenemos que es a través de lo que es una luminaria, ¿no? Una luminaria la cual marca el eje, así como también un elemento decorativo que viene a ser en este caso el cuadro. En este caso podemos ver que la simetría sí es total. Y en el siguiente ejemplo tenemos que se muestra el eje a través de lo que viene a ser la chimenea, ¿no? Podemos apreciar en estas dos imágenes lo que viene a ser el equilibrio que existe, armónico, simétrico, y que a su vez es también bastante atractivo poder emplearlo en el diseño de interiores, ¿no? Exactamente. Y bueno, acerca de esas dos imágenes, creo que mi compañero Mauro está muy ansioso de participar. A ver, le invito a que participe el panelista. Buenos días, chicos. Claro, es evidente que se nota que hay una marcada simetría, ¿no? Como ya se dijo, pero si te das cuenta, la mayoría de ambientes son salas, lo que me da a pensar de que todos son espacios que te reciben, ¿no? Son previos que te demuestra directamente cómo que, como que te quiere dar esa impresión directa apenas ingreses a la casa o a la vivienda o al edificio, que hay una armonía, ¿no? No siempre va a estar todo simétrico, va a haber algunos elementos que puede que no estén, pero va a haber un equilibrio, como se puede ver en la imagen de la parte derecha. Pero se sigue manteniendo todavía un peso considerable, ¿no? Que hace que todavía se pueda mantener ese equilibrio. Me parece muy interesante. Exactamente, exactamente, pues interesante cómo ese espacio te recibe y justamente tienes, pues, ¿no? Tremenda, digamos, explosión de armonía, pues, ¿no? O bueno, es como me gusta llamarlo así. Y bueno, ya pasando al siguiente principio, por favor. Katy, creo que nos quieres comentar un poquito más. Sí, chicos, aquí tenemos la otra contraparte, ¿no? Que viene a ser el equilibrio asimétrico. Al igual que el equilibrio asimétrico también se establece a través de un eje, como ya se ha hecho mención anteriormente. Sin embargo, en este caso, no tenemos un efecto espejo total. Como su nombre bien lo dice, esto viene a ser ya asimétrico. Sin embargo, el peso visual que se genera sí tiene que ser el mismo, pese a que
tenemos objetos de diferentes tamaños, diferentes texturas. De igual manera, el peso se tiene que sentir, tiene que ser un peso equilibrado visualmente hablando, ¿no? Muy bien, y ahora coméntame más acerca de unas características, pues no, ya que no me quedó muy claro eso a lo que te refieres en sí como peso visual. Sí, esto se define a través de los objetos. Por ejemplo, en este caso tenemos que en la mano izquierda tenemos dos cuadros que se puede ver que tienen una proporción y tamaño diferente al cuadro de la derecha. Esto lo que hace es que se genere un balance, un peso visual. Ahora, otra característica también bastante visible es el punto focal claro, que en este caso vendría a ser la chimenea, la cual establece lo que viene a ser el eje, ¿no? Que se podría decir que es el elemento de mayor jerarquía. Y por último tenemos lo que es el contrapunto visual, que es esto, poder generar este equilibrio a través de la variación de los tamaños de los objetos, ¿no? Ya que como no estamos hablando de un espejo exacto, de igual manera esto se puede evidenciar, ¿no? No sé si puedes pasar por Sí, favor a los casos para hablar un poco acerca de ello. a ver, ¿cómo se comentaría ahí? No sé si algún panelista quiere intervenir. Sí, Katiuska. A ver, sí, en estos casos que acabas de mostrar, yo por tu explicación, un poco de aclaración también de este tema que nos diste, sí, ya lo entiendo mejor cómo funciona el eje, bueno, en este caso lo asimétrico, que bien, bueno, se define también creo por cantidad y por tamaño, ¿verdad? Como el eje está dividiendo la mitad del espacio, podemos ver claramente que en una mitad hay dos volúmenes, pero son considerablemente más grandes que los que hay en la otra mitad. Pero esta simetría lo compensa poniendo más elementos. Y así con el resto de indumentaria que hay, ¿no? Dentro del espacio. Muy bien, ahora bueno, déjame intervenir en la siguiente imagen, por favor. Como comentabas, pues no, en cuanto al tema de los cuadros, pues no, por ejemplo, dos cuadros más grandes y entre tres cuadros más chiquitos, pues no, sin embargo, como que van comenzando justamente el mismo peso. Igual en la segunda imagen, pues no, por ejemplo, podemos ver, digamos, una puerta, pues no, como tiene más o menos la misma forma de lo que al otro lado parece ser, no veo bien, como con un cuadro grande, pues no. Sin embargo, bueno, para mí, como que tienen las mismas, el mismo peso, como mencionas, sin embargo, evidentemente, no estamos hablando del mismo elemento o este, no es completamente igual, pues, ¿no? Como menciona. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. A ver, Claro. para aquí me gustaría invitar a nuestro panelista, bueno, que quiere intervenir, John. Sí, como estaban comentando mis compañeros, bueno, ya habíamos hablado sobre el equilibrio simétrico, netamente que había un eje central que te organizaba lo que son los muebles, los espacios. Y ahora, por ejemplo, en lo que es en el asimétrico, más que propone un tipo de composición más libre. Por ejemplo, los elementos están distribuidos de manera desigual, la cual mantiene esa sensación de balance mayormente generando espacios más dinámicos, con más movimiento, más contemporáneos. Sí, Jan, yo estoy de acuerdo en ese punto contigo. Yo lo que también es importante destacar es que, por ejemplo, en este caso existente que tenemos en la parte izquierda, podemos ver de que el eje central no se establece ni a través de mobiliario, ni a través de una luminaria, ni un elemento decorativo, ni nada, sino se establece a través del contraste de texturas, ¿no? Y colores también, ¿por qué no? Tenemos un muro de un color y textura diferente en ambas partes como tal. Sin embargo, de igual manera se puede ver un peso equilibrado, ¿no? Pese a ser asimétrico. Bueno, ahora creo que la panelista Mauro nos quiere dar un poquito de cátedra sobre el siguiente principio. Bueno, el ritmo ascendente, básicamente, viene a ser, como bien lo explicaba, es una progresión, ¿no? Que dirige a la visual del individuo que está presente en un ambiente. Acá en el ejemplo puedes darte cuenta de que no es necesario que sea algo conciso, ¿no? Puede ser también virtual. Hay una relación de lo que viene a ser el mobiliario con algunos elementos que se pueden aplicar, por ejemplo, un candelabro, una luminaria, ¿no? O lo que viene a ser detalles de el cielo raso. Todo esto guarda una relación. Por ejemplo, Exactamente, pues no. partes de estas se Com- pueden evidenciar en la imagen. claro, pues no, como esto va ascendiendo. A ver, para que nos quede un poco más claro, ¿nos puedes comentar las características en sí? Claro, si te das cuenta hay una progresión, ¿no? Hay de un menos a un más, ahí va incrementando. El mobiliario comienza con una presencia un poco más minúscula, ¿no? Siguiendo con el candelabro y terminando con la ampliación del cielo raso. Todas estas guardan la relación de que son
una circunferencia que va creciendo gradualmente. Esto también se puede dar por gradación de colores o por la propia luz. Ah, ok, sí, tienes razón. Ya creo que se está viendo un poco mejor, pues, ¿no? La forma, y bueno, la manera en cómo se ha destacado en la propia imagen. Y ahora en cuanto al tema de las ventajas de este principio, Bueno, como también se puede evidenciar, esas te pueden dar como una amplitud visual, ¿no? De alturas de los espacios, también genera un dinamismo y una sensación de ligereza. También te da un aporte de elegancia, algo más sofisticado. sí, exactamente. Me gusta y estoy de acuerdo con lo que comentas. Y bueno, ya nos pusieron acá los casos existentes. Y creo que ahí, bueno, en la primera imagen, si me dejan intervenir, eh, ahí se ve pues justamente lo que está mencionando, pues, ¿no? Cómo este foco se va, digamos, subiendo o va elevándose, pues, ¿no? A lo que es el propio luminario. Va ascendiendo y se va focalizando justamente en sí. No sé si otro panelista quiere intervenir en la siguiente imagen, por favor. Sí, chicos. eh, Bien, en este ejemplo, creo que también se observa claramente este principio, que, que hay un ritmo. No es tan parecido al anterior, que es un ritmo ascendente, pero claramente se ve que se da este caso, ¿no? Sube desde un nivel y llega hasta el cielo raso, y esto se define por una indumentaria que vendría a ser la cortina. Y creo yo también que también se puede dar esto con otros elementos, como es la textura que está detrás del televisor también, creo. Eh, sí, bueno, Sabes, es muy correcto lo que dices. De hecho, creo que es algo que no tiene como que, algo visualmente que te diga, hoy está ascendiendo. Pero en sí, el hecho de que tenga una relación desde el nivel del suelo al cielo raso, te da una progresión. Es lo que genera, como acabas de decir, la cortina y lo que viene a ser los listones que están en la parte de la decoración detrás de la televisión. No es tan marcado, pero también te da ese ritmo ascendente, ¿no? Muy buena observación. Ya en los siguientes casos, pues se puede evidenciar también ya mucho más marcado lo que viene a ser en estos tipos de decoraciones en espacios abiertos, ¿no? En este caso, una recepción. También se puede ver de manera progresiva en lo que viene a ser escaleras, como se puede ver en la mano derecha. Sí, pues no, y justamente, pues no, cómo va subiendo y cómo este ritmo, pues no, va ascendiendo, pues no, a todo lo que es el segundo piso. Y bueno, si me permite pasar a la siguiente EPT, por favor. Bueno, Eh, sí, nos comentas un poco más sobre ahora el tema movimiento perceptual. claro. Básicamente es la sensación visual de recorrido o flujo dentro de un espacio. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, hay texturas que te dan o te direccionan la visual. En este caso, te están direccionando lo que viene a ser el tipo de piso al ingresar hacia la zona de estar, ¿no? Hacia la chimenea, principalmente. Esto es una secuencia y también te genera un dinamismo, que podría ser parte de sus características, ¿no? Que te las voy adelantando. Pueden ser en formas de curvas, diagonales, entre otras, ¿no? Claro, sí, justamente, pues no, tema secuencial y todo lo que mencionas, cómo te invita el propio espacio, pues no, al propio movimiento, como tú dices. Y ahora con el tema de las ventajas, pues no, de este principio. Pues algo que sería fundamental es que resalta la jerarquía visual, ¿no? ¿Qué ver primero y qué ver después? Los demás ventajas podrían ser como el aporte de dinamismo, pero eso ya se puede ver desde la propuesta de lo que viene a ser la textura. O sea, ya te está generando ya esa sensación de que hay movimiento. Increíble, hasta la propia textura te da movimiento, tienes razón. Y bueno, ya pasamos a los casos, por favor. Claro, A ver si nos puedes comentar un poquito. en estos casos, algunas son mucho más marcadas lo que viene a ser en equipamiento. En este caso, te direcciona a la parte del comedor, ¿no? Pero más tiene relación con el fondo. En el segundo podrías darte cuenta de que hay un movimiento en el techo, en el cielo raso, ¿no? Hay un tipo de acabado texturizado que también juega con la luz que te direcciona a lo que viene a ser a la sala de estar. Uy, justo la panelista Katifka nos quiere hablar un poquito más. A ver, te invito. Sí, justo quería comentar de la segunda imagen.
Me parece bastante interesante cómo es que también a través de las texturas se puede ver lo que es el movimiento perceptual, ¿no? Ya que si bien es cierto, no es un movimiento literal como tal, el mismo espacio o la misma textura en este caso te transmite esa sensación, ¿no? Algo que también me gustaría acotar es que en la segunda imagen, por ejemplo, hasta podría decir de que ese movimiento que tiene en la parte del falso cielo raso, lo que hace también es marcar la circulación. No sé qué me puede decir Maura al respecto. Claro, evidentemente, justamente esas formas ondeadas pasan por el espacio de recorrido, ¿no? No está directamente relacionado con lo que viene a ser el espacio de estar, pero te direccionan netamente por el espacio de recorrido, por las luces o por las formas. Bueno, pasamos a los siguientes casos. Acá se puede ver un poco más de respecto a esto, ¿no? Que se ha comentado con la protagonista Katiuska. El movimiento no necesariamente va a estar rígidamente en el falso cielo raso, sino se puede variar lo que viene a ser en paredes que también te direccionen, ¿no? Por ejemplo, esas paredes te dan una dirección hacia la parte de bar o de la cafetería. Se da en restaurantes, en casas, en viviendas, en muchos espacios donde se puede desarrollar diferentes tipos de actividades y se nota, se siente en el juego de texturas, movimiento. Es imposible no percatarse, ¿no? Sí, tienes razón, o sea, siento que me están invitando a tomar una copa más. Estrategia de marketing, Exactamente. creo. Ah, a ver, Katiuska, ¿nos comentas? Sí, por último, ya para acotar, creo que también es bastante interesante también cómo juega la iluminación, ¿no? En el movimiento perceptual, ¿no? La iluminación, las luminarias que forman parte de, considero que también es bastante importante para poder generar y obtener este efecto que se está buscando, ¿no? Gracias por tu acotación, es interesante, con el tema este de iluminación. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando ahora del tema de ritmo por alternancia. Explicando un poco, tenemos que este principio en sí, como su propio nombre lo dice, pues, ¿no? Organiza los elementos del espacio interior de manera que se pueden repetir, pues, ¿no? Con cierta alternación, pues, ¿no? Eh, Alternando sus propias características como tamaño, forma, color o posición, generando cierto dinamismo y cierta fluidez, evitando la rigidez y creando, si se puede decir así, un ambiente mucho más vibrante, mucho más armonioso. Sí, coméntame, Ronnie. Sí, justo este ritmo por alternancia, creo que un tema que me gusta mucho, sobre todo cómo se juega con los adornos, con indumentaria, con mobiliario, también con colores, luminarias, texturas. No sé si podrías darme más características sobre esto. Exactamente, pues no, como tú lo dices, digamos, todo conforma, pues no esta alternancia, todo juega con esa alternancia. Bueno, comentándote un poco más, el tema de la variación de elementos. El uso de los propios muebles, accesorios que se alternan en tamaño, forma o estilo, crea un propio patrón, irregular, pero que de alguna manera equilibra todo, pues, ¿no? Ahora en cuanto al tema de alternancia de colores y materiales. Tenemos restricciones de colores, texturas o acabados, como tú justamente comentabas, pues, ¿no? Todo forma una propia alternancia que se cambia de manera repetitiva, pero sin ser predecible, se puede decir así, aportando, digamos, un dinamismo visual, pues, ¿no? Como se puede ver en la imagen, o también una propia disposición en espacios, donde los elementos se colocan en posiciones alternadas, evitando simetría exacta, pero manteniendo una organización armónica. Ahora, bueno, déjame hablarle un poquito más sobre las ventajas. Que genera fluidez y movimiento en el ambiente, pues, ¿no? También tenemos que aporta variabilidad sin perder la armonía y que permite jugar con la combinación de diferentes estilos y materiales. Bueno, si me permites ahora ir a los demás casos, por favor. Eh, Acá, bueno, se puede ver, pues, ¿no? Justamente lo que comentaba, pues, ¿no? En cuanto al tema que quizás se vea un poquito más en los restaurantes, que creo que te pasaste. Por ejemplo, en el tema de los espejos, en el propio tema decorativo, en el propio tema de las, de las luminarias, pues, ¿no? Cómo estas se van alternando y va formando justamente el propio ritmo, pues, ¿no? Y la propia armonía, que, bueno, en un restaurante, pues, ¿no? Digamos, genera ese efecto y se ve desde mi punto de vista increíble. No sé si alguien me quiere ayudar a comentar un poco más. Claro, Patrick, coméntame. Sí, me Te parece escuchamos. interesante lo que tú mencionas, que esto mayormente se aplica en los restaurantes, y también me parece interesante cómo es que se genera un orden o una secuencia con el mismo propio mobiliario, ¿no? Sí, exactamente, pues, ¿no? Como comentas, pues, ¿no? El mobiliario y justamente el tema decorativo, pues, ¿no? Como se pueden ver ciertas, bueno, no sé exactamente qué detalle decorativo es lo que está en la pared, pero bueno, da esa sensación. Dinos, Mauro, ¿qué opinas? Pues yo veo los espacios y, o sea, siento
Me da curiosidad, me jala la vista el hecho de cómo está distribuido la decoración, pero principalmente da como satisfacción el hecho de que esté ordenado. Creo que es un principio que combina lo que antes ya se ha visto, ¿no? Que lo que viene a ser un ritmo que no hay una ascendencia ni descendencia, sino es armónico. Y me parece una combinación de otros principios, ¿no? Rescatando lo mejor, ¿no? Claro, pues, ¿no? Hasta incluso te puede integrar un poquito de movimiento, quizás, pues, ¿no? Depende de la manera en cómo se disponga esa alternancia. O, bueno, la manera en cómo se juegue. Bueno, nos vamos a los demás casos, por favor. Bueno, aquí creo que un poquito más de lo mismo, pues, ¿no? Como comenté, el tema justamente es más, se ve en los restaurantes, pues, ¿no? Cómo es el juego usualmente de luminarias y usualmente de espejos, o usualmente los propios elementos, pues, ¿no? Que quieren o que pueden sobresalir de la propia pared, o etcétera, pues, ¿no? ¿Alguien me quiere comentar un poquito más de esto? O pasamos a la siguiente. Bueno, bueno, Manuel, dime, ¿qué querías decir? Me da la misma impresión la primera imagen de la mano izquierda, pero como que tiene otro principio en la parte del cielo raso, ¿no? Como que integran dos. Claro, justamente, tienes razón, no lo había notado. E- ¿Verdad? Es, A ver, es curioso que justamente eso se desarrolle siempre en espacios donde se va a consumir. O sea, de alguna manera te están invitando a que vayas a esos espacios y que ahí desarrolles cualquier tipo de actividad, ¿no? Se relacione con el comercio, bueno, principalmente de un restaurante, una cafetería. Eh, Todo te está llegando a invitar a que vayas. Me parece muy interesante eso. claro, y te invita a consumir, pues, ¿no? Katy, ¿nos querías comentar algo, me parece? Sí, algo que también me había dado cuenta es que, como menciona Mauro, en el primer caso, muy aparte de que claramente se presenta más en lo que es restaurantes y todo lo relacionado a comida, también se puede ver cómo las luminarias también presentan cierto ritmo por alternancia, ¿no? Que de cierta manera también está relacionado con los espejos y en este caso los elementos decorativos que están en el muro como tal, ¿no? Siguen esa misma forma, por así decirlo, ¿no? Lo cual hace que exista una armonía visual general. Exactamente, pues, ¿no? Le comentas la importancia de esta armonía. Y bueno, si me permites llegar a el siguiente principio, por favor. Ya, ahora, bueno, lo contrario de la alternancia, pues, ¿no? Eh, que sería el principio de rima por repetición. Bueno, tenemos que la sensación visual de movimiento continuo dentro de un espacio interior, generada en sí, vale la redundancia, por la repetición de elementos y su disposición que ya la mirada del propio usuario, pues no. Quizás no es la guía, pero como que va estableciendo justamente, bueno, eh, las características que les voy a mencionar. En primer lugar tenemos la unidad, que consiste en la repetición de un mismo elemento, como por ejemplo lámparas, sillas, patrones de decoración, etcétera, pues, ¿no? Que digamos crea una propia cohesión en este espacio. También tenemos la dirección y el movimiento visual. El uso de la repetición puede dirigir la vista del usuario de manera intencionada a través del espacio, generando un propio recorrido visual. Y también la variedad controlada, que aunque los elementos se repiten, pueden variar, digamos, en tamaño, quizás o en color o disposición. Que bueno, no es este el caso, pero se puede dar, pues, ¿no? Para evitar que el espacio sea monótono y mantener cierto dinamismo. Con el tema de las ventajas, tenemos que establecer una estructura visual clara, crear un flujo continuo que evite la rigidez y destaque elementos clave y puntos focales. Sigamos a los casos, por favor. Y bueno, aquí creo que no habría ya mucho de que hablar y mucho que analizar, pues, ¿no? Básicamente se trata de la repetición de los elementos, pues, ¿no? Como se puede ver en este caso, la repetición de los que parece ser esos elementos tipo sillas, pues, ¿no? Con cierta decoración, pues, ¿no? En cuanto al tema superior, pues, ¿no? Con la luminaria y lo demás, pues, ¿no? Que van jugando con el propio espacio. O quizás en el tema de los restaurantes lo estamos viendo creo que es en todos los principios ordenadores como, bueno, principalmente composición, como las sillas, como las propias decoraciones y como todo en sí va jugando propiamente ese ritmo. Los siguientes casos, quizás. Eh, sí, Leonardo, antes quería Claro, también comentar un poco sobre este caso de ritmo por repetición, ¿no? Sí, como ya expusiste, ya nos mencionaste también, esto es muy claro y evidente, cómo se da este caso de repetición.
Creo que esto mayormente se utiliza para generar un orden y también un confort visual. También en los ejemplos que pusiste, ¿no? Y explicaste, esto se da en el mobiliario, en el mismo diseño del interior, también con las luminarias, este, resalta mucho este principio, sí. Sí, resalta y como que todo se ve ordenado, tienes razón. Bueno, vamos a los siguientes pasos. Ya, y bueno, creo que ahora sí se ve un poquito más de la misma, pues, ¿no? En cuanto al tema de la repetición de estos paneles decorativos con luminarias, en la repetición de esa propia decoración, la repetición de las propias luminarias, repetición de las propias sillas, y bueno, es un principio que se puede decir así muy redundante. Y bueno, creo que ya nos podemos hacer el siguiente, pues, ¿no? Siguiente, Bre. Y bueno, Ronnie, justamente ya que nos comentabas mucho, coméntanos, pues, ¿no? Acerca del ritmo descendente, por favor. Sí, sí. Bien, Leonardo y chicos también. Este principio del ritmo descendente básicamente consiste en organizar los elementos de un espacio siguiendo una secuencia de menor a mayor, de mayor a menor tamaño. Esto se puede dar en la altura, también en jerarquías visuales. Esta degradación genera una sensación de dirección hacia abajo, transmitiendo estabilidad, descanso, también continuidad en el diseño. Eh, sí, a ver, también les puedo comentar un poco sobre las características. Claro, para que nos quede un poco más claro, pues, ¿no? Todo este Sí, sí, sí. Bien, como primer punto que yo les podría comentar es la secuencia visual. Los elementos se disponen en una progresión decreciente. Como ya lo mencioné, formas, alturas, volúmenes, colores, también o intensidades. Otro punto importante es la direccionalidad, cómo a través de los elementos existentes del ambiente, te guía la mirada de arriba hacia abajo, marcando un recorrido visual muy claro. Y por último, una característica también importante es la transición entre un elemento y otro, que esto es progresivo y también es armónico, sobre todo evitando rupturas bruscas. justamente, pues, ¿no? Lo que nos comentaba también hace un rato nuestro compañero Mauro, pues, ¿no? Ya no es la transición, ya no es de abajo hacia arriba, pues, ¿no? Como por ejemplo, era usualmente en los hilos rasos, sino ahora es de arriba hacia abajo. A ver, coméntanos un poquito, Mauro, ¿querés intervenir? A ver, qui- quiero hacer una dinámica con el panelista Leo. En la A imagen, su madre, dímelo. en la imagen, ¿cómo ves que el ritmo descendente está presente? El ritmo descendente. Ya. A ver, quizás se puede decir que es de la propia perspectiva, pues, ¿no? Tal como se subraya, pues, ¿no? O sea, justamente aquí entra otro principio que es la repetición, pero o sea, digamos, cuando tú entras en el propio espacio, tú vas viendo, pues, ¿no? O sea, sabemos que de por sí todo es al mismo nivel. Sin embargo, la perspectiva como que hace que todos estos elementos como que vayan bajando. No es un movimiento brujo, como dijo mi compañero Ronnie, y como que da cierta direccionalidad, pues, ¿no? Y va bajando poco a poco de manera armónica. Interesante cómo la perspectiva también juega. Claro, Sí, una acotación más sobre lo que mencionaste. Claro, se evidencia claramente en la imagen, ¿verdad? Que te guía, pero que lo que te faltó mencionar y que es muy Uy, importante es el remate a donde te lleva. Al uy, me final esa faltó, me faltó. descendencia, al final te lleva a este elemento que, por ejemplo, en el ejemplo es un elemento este, natural, ¿no? Que es un árbol y todo esto, la dirección, al final te lleva a eso, que es el remate visual, que lo conocemos también nosotros. Tienes razón, pues, no es lo que me faltó. Y bueno, ya nos comentas un poquito de las ventajas, así rápido, por favor. Sí, claro, claro. A ver, ventajas del ritmo descendente, genera sensación de estabilidad y descanso visual. También favorece la lectura ordenada del espacio, llevando la mirada paso a paso. Y por último, nos aporta armonía y coherencia en la disposición de mobiliario y decoración. Y bueno, a ver unos ejemplos para que quede más claro. Aquí, en el primer ejemplo, tenemos un pasillo. Como a través de, en este caso, creo yo, sí, estos son armarios, cómo te guía a través de la repetición. Y no es brusco, ¿no? Es a un mismo nivel, mismo tamaño. Entonces, esto visualmente, te conduce lentamente hasta un final, ¿no? Y también esto se ve claramente en el segundo ejemplo, que se da ya también
en el techo, y también como las luminarias también están ubicadas y te llevan también con el mismo propósito hacia un punto. Sí, claro, pues no, interesante cómo la perspectiva juega con todo esto. Y nuestra compañera Katy nos quería comentar algo más. Sí, también me parece interesante lo que mencionaba Ronnie, ¿no? Cómo es que también este ritmo que se ve en la parte de la superficie hace que se pueda generar ese efecto, ¿no? De cómo desciende. Y no solo eso, ¿no? Sino que también te lleva a un punto en específico, como bien mencionaba, que en este caso viene a ser ya por así decirlo, la parte final, ¿no? Donde se puede ver también la presencia de un vano. Sí, Exactamente, justamente lo que dijiste, ¿no, Ronnie? El tema de remate, que se me olvidó la vez pasada, perdón. Bueno, continuamos con los casos entonces. sí. A ver, un poco de estos casos ya también en lo que vendría a ser algo común como salas. Bien, en el primer ejemplo ya también se da por el uso de texturas y materialidad. En este caso el remate está limpio, no tiene nada, pero a los costados es diferente. Pero eso te conduce y te lleva a un final. Y también, no solo eso, también por todos lados, si se dan cuenta, por el falso cielo raso, también por el piso, las paredes, todo te lleva a un final. Y este es un ritmo descendente. Y en la segunda imagen, también, ¿no? Pero esto está un poco más forzado a través de las luminarias, que tú ves, sigues la secuencia y al final también te lleva a un final. El final y el remate, pues no, que no se nos olvide, tienes razón. Y bueno, pasamos al siguiente, entonces. Sí, Interesante todo lo que nos han comentado, pues, ¿no? De esos principios. Bueno, ahora nos vamos al tema de los principios ordenadores, justamente, pues, ¿no? Ya no principios de la composición. Nuestro compañero Jan Palomino nos quiere instruir creo, un poco, pues, ¿no? Comenzando con el tema de estos principios de ordenadores. Sí, bueno, igual que mi compañero también quiero generar una dinámica entre ellos, netamente primero preguntándole si alguna vez han notado ciertos espacios que son como guías en sus recorridos sin que uno se dé cuenta. Ciertos guías. A ver, creo que si podría ser guías, podría Ciertos ser espacios en que los. son como guía, netamente. Claro, o sea, justamente, claro, espacios que te direccionan, pues, ¿no? Pueden ser un espacio, digamos, un cambio de techo, pues, ¿no? O sea, un cambio de techo, pero que venga una dirección, pues, ¿no? Siento que eso me está direccionando. O quizás, no sé, en cuanto al tema de las luminarias, puede ser, pues, ¿no? Se disponen las luminarias de tal manera que yo siento que, o bueno, me direccionan hacia un lugar, pues, ¿no? Y también el cambio de Correcto, las texturas, correcto. chicos. Justo netamente de eso se trata lo que es el principio del eje, netamente como es un tipo de línea real o también puede ser imaginaria que organiza esos espacios y te orienta a esas circulaciones. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, el pasadizo que termina que te, que te, que te guía, por ejemplo, acompañado de algunos elementos como son las luminarias. A ver, nuestro panelista Katy nos quiere hacer algo. Yo quiero hacerle una pregunta ya. Era con respecto a las texturas. ¿Consideras que también las texturas también podrían marcar lo que viene a ser un eje? En este caso, por ejemplo, según lo que se ve. Sí, correcto. También, también podemos, puede, por ejemplo, puede haber un eje que te ordene de acuerdo, por ejemplo, a la materialidad, a lo que es a la iluminación, por ejemplo, una iluminación más intensa, menos intensa también te, te deriva ese tipo del eje de circulación, ya sea eje de acompañamiento, entre otros. Interesante, pues, ¿no? Como mencionas, cómo te va acompañando todo el tema de las esferas y las luminarias. Y bueno, entonces nos cuentas un poquito más sobre el tema de las características, quizás. Claro, en las características tenemos lo que es la direccionalidad, como ya lo había mencionado anteriormente, te define ese recorrido que quieres dar. De igual manera tenemos la continuidad visual que permite, por ejemplo, esa mirada de flujo de los espacios netamente entre lo que son los muebles, los materiales, entre otros. También tenemos la jerarquía de espacios, netamente, por ejemplo, como un espacio de remate que te deriva ese eje principal. Claro, jerarquía y claro, o sea, esa jerarquía te va direccionando, pues, ¿no? Y va estableciendo este eje, digamos, en la propia habitación. Y ahora, en cuanto al tema de las ventajas, quizás nos puedas decir un poquito más. Claro, entre las ventajas tenemos netamente que como te genera un tipo de orden, también un tipo de guía, la cual evita lo que son esas sensaciones de caos. De igual manera te orientan a lo que es a tu desplazamiento.
y permiten, netamente como habíamos hablado de jerarquía espacial, te permite resaltar ciertos elementos arquitectónicos. Interesante lo que comentas, pues, ¿no? Cómo nos orienta, cómo nos desplaza y cómo, bueno, de manera natural, pues, ¿no? Sin que a veces lo percibamos. Ahora nos vamos al tema de los casos, quizás. Y bueno, si alguien quiere Correcto. comentar esas... Sí, si nos quieres comentar un poquito más. Eh, no, justo me gustaría generar una dinámica con mis compañeros. Por ejemplo, en estas dos imágenes, si pueden visualizar ese recorrido o ese eje de guía, o qué elementos se nota en lo que son en las imágenes. Claro, nuestros panelistas, a ver, primero nuestro panelista Katifka y después nuestro panelista Ronnie. A ver, Sí, ya, por ejemplo, en el primer caso se puede observar cómo se establece a través también de lo que viene a ser el tema del techo, ¿no? Cómo es que también tiene otro tipo de textura y esto también marca, como bien menciona, lo que viene a ser el eje, ¿no? Y esta parte de lo que viene a ser la jerarquización también. gracias. Ahora nuestro panelista Ronnie, ¿qué nos quiere decir? Sí, a ver, justo como mencionabas, bueno, nuestro panelista Jen, eh, con estos casos que se presentan, puedo entender mejor lo que es este principio ordenador del eje. Bueno, en el primer ejemplo veo que se da a través de las luminarias inmobiliario. Anterior expuso también que se daba a través de las texturas. Y veo yo que es muy diverso, ¿no? Se puede dar con diferentes elementos que componen un ambiente. Eso es lo que quiero, quiero resaltar y que me parece también muy importante. Justamente, pues, ¿no? Cómo se resalta y cómo da esa sensación, pues, ¿no? Que todo sea de manera natural, como comentar. Y bueno, siguientes casos quizás. Bueno, ahora ya, ¿qué nos quieres seguir diciendo, pues, no, acerca de este principio de la trama? Que se ve muy interesante, pues, ¿no? La manera en cómo se está graficado. Correcto. Bueno, ahora ya no hablamos netamente de lo que son ese tipo de líneas como eje, como netamente como guía, sino como un tipo de retículas retículas imaginarias, como se puede ver en la imagen, la cual te divide lo que son esos espacios modulares. Por ejemplo, bueno, de igual manera, lo que es en el principio del eje, me gustaría preguntar a mis compañeros si alguno recuerda haber visto, por ejemplo, lo que son los pisos por ejemplo, con tramas repetitivas, o también puede ser en los techos, en los paneles modulares, entre otros. Tienes razón, pues, ¿no? O sea, claro, o sea, lo apreciamos, pero alguna vez no nos damos cuenta. O bueno, quizás no es tan evidente, pues, ¿no? Pero como comentas, está ahí presente el propio principio. Correcto. Netamente ese principio sirve para alienar y equilibrar lo que son los elementos y también genera lo que es un tipo de ritmo visual y facilita la organización de los espacios. Interesante lo que comentas, pues, ¿no? Y quizás si nos puedas explicar un poco más lo que has comentado con las características. Claro, en lo que son, primero en las características tenemos ya lo había repetido netamente que se trata de un tipo de retícula repetitiva, la cual está organizando los espacios. También tenemos lo que es la repetición de ritmo, la cual generiza un tipo de repetición y proporción equitativa. De igual manera tenemos la flexibilidad. Y por último, lo que tenemos la escalabilidad, que netamente adapta a distintas escalas, desde la planta arquitectónica hacia los detalles decorativos. Mm, interesante lo que nos comentas, pues, ¿no? Hasta los detalles decorativos, o sea, cómo todo se va adaptando, pues, ¿no? Claro, Eh, bueno, en resumen, netamente que el eje no te direcciona. Por ejemplo, haciendo una comparación con el eje, con el primer principio que expuse, netamente el eje no te da, el eje te da una dirección y el trama te da un tipo de estructura, como se puede ver en las imágenes. claro, pues, ¿no? Y quizás nos puedas decir un poquito de las ventajas, pues, ¿no? O sea, me quedó claro varias cosas. Ah, no, primero que nuestra compañera, bueno, nuestra panelista Katy nos comenta un poquito más, quizás. Sí, ya, tú justamente hacías mención de que varios habíamos visto, ¿no? Como que este tema de las tramas, y Leo hizo un comentario con respecto a que a veces no es tan evidente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con ambos. Considero también de que también suele ser bastante modular, ¿no? Por ejemplo, si no lo vemos literalmente como tal, a través de un patrón, por así decirlo, ¿no? No sé, a través ¿cómo se llama? De lo que se evidencia en los suelos, como se puede ver en la imagen. De igual manera también se puede ver modular a través de la composición. Claro,
Y ahí entra pues nuestro principio, pues, ¿no? Vayamos viendo cómo todos los principios van jugando y se van complementando poco a poco. Ahora sí, si nos puedes quizás explicar un poquito más sobre el tema de las ventajas, por favor. Claro, bueno, las ventajas tenemos que netamente alinea, equilibra lo que son los elementos y genera lo que es ese ritmo visual. De igual manera, lo que es, adapta lo que es el estilo moderno, netamente esa parte que facilita la organización de esos espacios. Mm, Interesante, pues, ¿no? Cómo facilita ahí, va modulando, pues, ¿no? Todo lo que es el espacio y todo lo que es como comentas, pues, ¿no? La propia zonificación. Y bueno, si nos puedes comentar ya los casos, pues, ¿no? Que siguen. A ver. Sí, correcto. Bueno, acá podemos ver en lo que son en la primera imagen, netamente cómo ese tipo de trama reticular organiza los espacios. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es la cocina, la cual tiene el tipo de doble altura, netamente, cómo se puede visualizar. De igual manera, por ejemplo, en la segunda imagen, cómo ese tipo de tramado en los pisos también te organiza lo que son ese tipo de recorrido, como se puede visualizar. Interesante la manera en cómo lo grafica, o sea, porque, o sea, a simple vista, bueno, yo lo personal no lo percibo, pues, ¿no? Pero si lo dibujas y lo planteas de esa forma, pues sí, pues, ¿no? Hay una cuadrícula invisible que va planteando todo el propio espacio. No sé si alguien más nos quiere comentar un poquito, o ya pasamos a los siguientes casos. Quizás nuestro compañero, no sé, Mauro, que creo que está que se quedó dormido. Bueno, es claro recalcar que lo que dijo mi compañera, bueno, la panelista Katiuska, que a veces no necesariamente tiene que ser todo secuencial, ¿no? O sea, no es que la trama sea absoluta, sino que va a haber partes que se van a sustraer virtualmente, como se ve en esa doble altura. Se ve muy marcado el hecho de ese vacío, ¿no? Eh, en el otro caso, se puede ver también en lo que viene a ser en el acabado de las baldosas, ¿no? Bueno, de las cerámicas, que hay una secuencia de tramado. Y esto también tiene una relación con lo que viene a ser la proporción, ¿no? De lo que viene a ser esas ventanas. Me parece muy curioso cómo se va repitiendo, ¿no? Cómo se va modulando todo. Tienes razón, pues, ¿no? La modulación y la propia composición, pues, ¿no? Un principio que también se comenta, pues, no hace un ratito. Y claro, todo va conjugándose y todo va jugando en sí. A ver si nos pueden explicar un poquito más en los siguientes casos. Bueno, Patrick, entonces, si nos puedes ahora hablar sobre este principio que, bueno, la verdad nunca se me ha quedado claro, que es la transformación. Claro, sí, muchas gracias por tu pase. A ver, para dar una breve introducción acerca de lo que es transformación, es primero que cuando hablamos de transformación en tema de diseño, nos referimos principalmente a lo que es la capacidad que tiene un espacio o una forma de cambiar sin perder su esencia, ¿no? Como se puede observar en la imagen. Es decir, que este puede evolucionar o adaptarse a nuevas funciones o a distintos contextos, pero siempre manteniendo su misma coherencia, ¿no? Puede verse claramente, es el mismo espacio, en uno sin mobiliario, pero y en el otro sí mantiene el mobiliario, tal vez de distintos colores o tal, pero se puede apreciar y diferenciar que es el mismo. Claro, la propia esencia y como tú comentas, pues, ¿no? Como el espacio, pues, ¿no? De por sí ya se hizo propio. Y bueno, quizás nos puedas explicar un poquito más con el tema de las características. Claro, claro. El tema de las características, lo más importante es que tiene una evolución gradual, ya que este diseño se va ajustando poco a poco sin romper su lógica que tiene inicialmente. También busca tener una coherencia formal, ya que asegura la transformación que mantenga una propia identidad y continuidad, ¿no? Y también, por supuesto, lo que es la adaptabilidad, ya que lo que hace responder al crecimiento y la tecnología hace que incluso se vuelva más dinámico y sociales cada ambiente. Interesante lo que comentas, cómo todo este juego de tecnologías y el propio crecimiento, pues, ¿no? Hace que todo se vuelva más, digamos, más evidente, pues, ¿no? E incluso si aseguramos de mantener esta propia identidad, pues, ¿no? Con todo lo que se está implementando. Y quizás si nos preguntamos un poco acerca de las ventajas de la propia transformación. Claro, de la transformación, mencionando algunas ventajas o beneficios que tiene esta, es que primero que todo nos da flexibilidad, ya que nos permite adaptar el tipo de espacio a lo que se pueda requerir en ese momento, ¿no? También ya que fomenta una innovación al abrir las posibilidades de reinterpretar el diseño o el espacio que éste ofrece. Y también puede lograr una integración armónica uniendo lo que es lo nuevo con lo ya existente sin perder una continuidad. Claro, o sea, todo preserva, bueno, se preserva la continuidad desde un inicio y favorece, como tú comentas, la innovación desde el propio diseño. Y bueno, me gustaría verlo ya más en los casos, pues, ¿no? A ver. Pero
Claro, aquí hay un caso que también se puede apreciar cómo es que el mobiliario cambia. En la primera imagen, como dice antes, tenía un mobiliario que puede verse un poco más anticuado con respecto a lo que es la segunda imagen, que es el mismo ambiente, el mismo espacio, pero el tipo de mobiliario que se usa puede darle otro lavado de cara al mismo ambiente, ¿no? Como comentas, como que le da otro toque y como que le da otro, se puede decir, otra perspectiva, pues, ¿no? Pero de por sí ya se sabe que es el mismo ambiente. Como comentas, se mantiene la misma esencia. No sé si otro panelista quiera participar. No sé, quizás Ronnie. Sí, sí. A ver, sí, como mencionas, este principio de transformación tampoco lo entendía, ¿no? Pero ahora lo veo más claro. Puedo identificar los elementos que resaltan este principio. También, cómo se da, ¿no? Eh, Mm, sí. sí, pues, cómo se Claro. mantiene la esencia, exactamente, como comentas. Sí, Patrick, ¿nos querías encontrar algo más? Claro, el tipo de mobiliario, al igual que todo lo demás, puede dar otro punto de vista, como ya mencioné, ¿no? Tienes razón, sí, justamente, pues, cómo se mantiene todo esto. Y bueno, el siguiente caso. ¿Ya? Claro, aquí está igual, otro caso, igual en el primero se puede ver un mobiliario tal vez más rústico, más tonos más madera, cosas así, más marrones, y en el segundo pues es el mismo espacio, pero ya con tonos más claros. Se puede ver algo Mm, más moderno, más sobrio, ¿no? claro, justamente le comenta, pues, ¿no? Interesante. No sé si otro panelista quiere participar o comentar, quizás ya, no sé. Claro, como menciona mi compañero, se puede visualizar en esas dos imágenes netamente ese cambio, esa transformación entre el pasado a lo actual, netamente algo más minimalista, más moderno, a una parte más rústica, se podría decir. Claro, Claro, se puede exactamente. observar, ajá, se puede observar cómo se puede traer más a la época actual, digamos, algunos tipos de espacios. De repente personas que quieren verle lo más moderno, más sobrio, más simplista, ¿no? Sí, tienes razón. Cómo va cambiando, pues, ¿no? Cómo va todo eso transformándose, justamente. Vaya la redundancia con el nombre. Y bueno, siguiente principio, por favor. Pero, Y bueno, Patrick, nos continúas explicando, pues, ¿no? Sobre el tema de la pauta, que también es un principio que, desde mi punto de vista, siempre me costó entender un poquito. claro, este es otro tipo de principio, esta es la pauta. A ver, ¿qué entendemos por pauta? Podemos pensarla como una regla invisible que organiza y ordena el diseño. Este también se guía por lo que es la estructura o los elementos, ya que le da una coherencia o ritmo y armonía al ambiente. Tal vez aquí no se aprecie muy bien a simple vista, pero se puede ver cómo es que, ya sea el mobiliario y tal, mantiene un orden del mismo espacio que en este caso sería la sala, ¿no? Claro, como que, como tú dices, pues, no está guía y cómo todo se va ordenando, pues, ¿no? A ver, para que nos quede un poquito más claro, ¿nos puedes explicar las características? Sí, claro. Entrando a lo que es las características, son bastante claras, ya que tiene una repetición y el ritmo, que son casos que ya mis panelistas compañeros mencionaron anteriormente. Esto también que se logran a través de módulos o elementos que se reiteran, ¿no? Los ejes o tramas guía que suelen basarse en líneas o cuadrículas. También la idea de una unidad con variación, ya que mantiene un marco común, pero también permite incluir diferencias que enriquecen el diseño, ¿no? Exactamente, pues, ¿no? Cuadrículas, eje de referencia y, como tú acabas de comentar, pues, ¿no? Contrastes dentro de un marco común. Y ahora, nos explicamos un poquito más en el tema de las ventajas de esta propia pauta. Claro, lo que es ventajas o importancia de este principio ordenador es que genera una claridad y organizacional en el espacio. También facilita una lectura más fácil de lo que es el espacio, haciéndolo más comprensible esto para el usuario que lo va a habitar, ¿no? Y también aporta una armonía visual, evitando que los elementos se vean dispersos o desarticulados o saturado el ambiente, ¿no? Ujú, claro, para que no sea muy saturado y para que todo esté más claro, pues, ¿no? Mucho más organizado, como mencionas. Y bueno, ya pasamos al tema de los casos, por favor, Sí, para claro. que se nos pueda ver más claro. Por favor, ¿nos explicas? Claro, aquí se puede ver los casos como en el primero, como esa especie de rejilla que tiene ese ambiente, como que genera un orden a lo que es la sala de estar, como que la separa, pero mantiene un orden y también da paso para la parte de atrás. Y en el segundo, como esa especie de estructura que rodea lo que es la escalera, también genera como un orden, ya que te guía lo que es todo, encapsula básicamente todo lo que es el espacio de lo que es la sala de estar. ¿Alguno de mis panelistas tiene alguna opinión que dar acerca de esto? Por favor, quizás, no sé, ya, puede ser.
Claro, netamente, por ejemplo, acá no tenemos como poner un tipo de por ejemplo, no tenemos un eje principal o un tipo de patrón repetitivo la cual organiza esos espacios. Por ejemplo, podemos ver la primera imagen que netamente no tiene ese tipo de retículo desordenado, la cual se pierde un poco, y en la segunda parte, de igual manera, en lo que son las escaleras, netamente también podemos ver ese tipo de caos, la cual genera ese tipo de sensaciones también en la que buscamos en las personas. Claro, es Justamente, pues, ¿no? interesante. Ujú. Gracias. Y sí, justamente, cómo también vamos identificando otros principios. Y bueno, para acabar con los últimos casos, por favor. Sí, claro, ya estos serían los últimos casos. De igual forma, aquí se puede observar cómo es que en la primera imagen se define, según la estructura de la parte de arriba del techo, lo que es la sala de estar. Y en la segunda también se puede observar cómo es que ese eje central que se forma, que es la misma estructura de madera, que separa lo que es la parte de la sala de estar con lo que es la parte del ingreso al segundo piso, ¿no? Por la escalera, esa curva que hay. Tienes razón, como todo se va haciendo más claro y bueno, justamente, pues, ¿no? También, bueno, con todo lo que se ha hecho en sí, ya como que empieza a ver nuevos principios, pues, ¿no? Por ejemplo, la segunda imagen empieza a ver lo que es el eje y como que todo, se podría decir, lo que se comentó fue enriqueciendo y se va enriqueciendo y nos va, contando un poco más, pues, ¿no? Acerca de los análisis que estamos dando posteriormente. Y bueno, chicos, panelistas, muchas gracias por sus intervenciones que han sido muy enriquecedoras. Y chicos, entonces damos por concluido nuestro primer episodio de Habitamos el Espacio y los esperamos para el próximo episodio. Muchísimas gracias, chicos.